Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a otro futbolista que ha sido ofrecido a River indirectamente, quizás no como sucede siempre, que un representante viene y lo ofrece a la comisión directiva del Millonario, pero Guillermo Varela, lateral derecho uruguayo, cuyo contrato hoy pertenece al Flamengo de Brasil, está en la carpeta del más grande y su agente deportivo ha dado señales de que en este próximo mercado tendría intenciones de salir del elenco de Río de Janeiro. Además, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa y obligatoria que va a tener la dirigencia junto con la Secretaría Deportiva de River de incorporar sí o sí un lateral derecho, después de que en este 2023 esa sea la posición sin lugar a dudas que más ha costado ocupar por parte de los futbolistas de River, el más grande seguramente estará interesado en muchos marcadores de punta diestro, no solamente del fútbol argentino, sino a lo largo de todo el continente sudamericano. Y Guillermo Varela, por su experiencia y también obviamente por su jerarquía individual, podría ser uno de los futbolistas apuntados a ocupar ese sector. Vamos a estar contando en definitiva cuántas posibilidades hay de que se convierta en jugador de River y cuánto dinero tendría que poner en el elenco de Núñez para incorporarlo definitivamente. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo un poco en contexto la situación de Guillermo Varela, porque seguramente muchos, creo que todos lo van a conocer, pero a lo mejor muchas personas que ven este video no saben exactamente qué es lo que está sucediendo con el jugador. Varela tiene 30 años, cumplirá 31 el 24 de marzo del año que viene, por lo que el más grande estaría incorporando a un jugador de verdadera experiencia, no estaría trayendo a un jugador joven de cara a muchos años en el futuro. Lo primero que hay que decir es que este ha sido un año bastante complicado, porque si bien es verdad que fue titular en el lateral derecho en los últimos partidos del elenco de Río de Janeiro, no ha sido el jugador predilecto para ocupar ese sector a lo largo de toda la temporada. Ha disputado un total de 20 partidos en total durante todo este 2023 con el Flamengo y en general ha tenido rendimientos un tanto dispares. Está claro que si su nivel hubiera sido muy bueno, sería bastante complicado que el Millonario pudiera traer a un jugador del Flamengo cuyo contrato termina el 31 de diciembre del 2025. Estamos hablando de un futbolista que todavía tiene vínculos de 2 años por uno de los conjuntos más importantes del todo el fútbol sudamericano. No es el mismo caso, por ejemplo, que sucedió y se nombró a finales del año pasado, cuando River podía incorporar a Rodinei, el jugador brasileño que finalmente se fue al Olympiacos de Grecia. Rodinei iba a tener el pase en su poder porque se fue libre de Flamengo, entonces existía la chance de poder traerlo gratis. En esta oportunidad, si River quiere a Guillermo Varela, sí o sí tendrá que negociar con la directiva del Flamengo para incorporarlo definitivamente. Hay que tener en cuenta que cuando arribó al elenco brasileño a principios de este año, en lo que fue su segundo ciclo en el club, porque se había ido a préstamo por 6 meses al Dinamo Moscú de Rusia, la realidad es que él preveía que su segunda etapa en Flamengo iba a ser mejor de lo que terminó finalmente siendo. También es verdad, y esto no hay que dejarlo de lado, que en general Flamengo no ha tenido un buen 2023, eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores con Olimpia, no pudo salir campeón del Brasileirao, el título lo obtuvo Palmeiras hace aproximadamente una semana, y poco más del elenco brasileño que tuvo un flojo desempeño. Se le suma la pérdida de la Recopa Sudamericana ante Independiente del Valle y también con un cambio de entrenador. Recordemos que Jorge Sampaoli se fue echado por la dirigencia a mediados del año. Por todo esto, desde el Flamengo están buscando una reestructuración importante en el plantel profesional con vistas a 2024, entre lo que está incluido, por ejemplo, también la incorporación de Nicolás de la Cruz, el mediocampista uruguayo que juega en River y por el cual estarían dispuestos a pagar los 16 millones de dólares de la cláusula de rescisión, pero eso vamos a dejarlo para otro video. Hablando ahora puntualmente de los futbolistas que pueden llegar a irse, a Guillermo Varela le tienen la puerta de salida abierta y por eso, como en su momento Flamengo lo incorporó libre con el pase en su poder, no estarían tan interesados en recibir una gran cantidad de dinero. Está claro que el rédito económico por la transferencia quieren tenerlo, como sucede absolutamente con todos los jugadores y todos los equipos de Sudamérica, pero River no tendría
que poner un número tan elevado como para que el pase se haga. Después hay que ver también qué es lo que quiere el futbolista. Seguramente el contrato que hoy por hoy tiene en Flamengo sea muchísimo más oneroso de lo que le pueda ofrecer River, pero desde el más grande, si creen en definitiva que es el jugador apuntado para reforzar el lateral derecho, no tienen que escatimar en gastos porque es una posición que sí o sí tiene que reforzar el equipo de cara al año que viene. En la primera parte del año, Milton Casco, Robert Rojas y Marcelo Andrés Herrera se repartieron el lugar de marcador de punta diestro titular en el equipo dirigido por Martín de Michelis, y ninguno tuvo un nivel verdaderamente bueno. Está claro que hay excepciones. River habrá disputado alrededor de 50 partidos en el año y está claro que hubo algunos cotejos en los que el lateral derecho tuvo un buen nivel, pero en ningún momento logró consolidarse. En la segunda parte del año, debido a los bajos rendimientos que tuvieron estos futbolistas recién mencionados en la primera mitad, De Michelis hasta decidió probar a Santiago Simón, un mediocampista devenido a lateral, para que juegue como marcador de punta. Obviamente tampoco le salió, y es más lógico que esta no le saliera teniendo en cuenta que si ya había probado con laterales y no había funcionado, ahora con un volante que podría jugar de lateral tampoco obviamente funcionó. El máximo error para mí de River en el pasado mercado de pases fue no comprar un lateral derecho que se afianzara en el puesto y que estos 6 meses sin competencia internacional lo utilizara como para adaptarse a River. Ahora, sin lugar a dudas, el millonario necesita un marcador de punta diestro que en el primer partido que River juegue a nivel continental el año que viene, que será a principios de abril, ya tenga un buen rendimiento, y por eso necesita un jugador de muchísima experiencia. Guillermo Varela es uno de los tantos apuntados. Después hay que mencionar que hay algunos del fútbol local, como pueden ser el caso de Leonardo Godoy de Estudiantes de La Plata, Agustín Sandana de Defensa y Justicia, y un poco más atrás, por su juventud, Agustín Giay de San Lorenzo de Almagro. En el fútbol sudamericano seguramente hay algún que otro tapado, algún lateral derecho más joven, como en su momento River en el 2017 incorporó a Marcelo Sarachi, hoy en el eterno rival, pero que en ese entonces, con tan solo 19 años, llegó a River proveniente de Danubio de Uruguay. Seguro que hay algún que otro tapado de algún futbolista joven, pero todo parecería indicar que River, como va a priorizar reforzar ese sector de la cancha, por lo menos eso es lo que uno cree e intuye en un principio, porque tampoco hay en las divisiones inferiores del más grande un lateral derecho que aparezca en la máxima categoría y digamos este se va a ganar la titularidad en tan solo 10 o 15 partidos en primera. Por eso no hay que subestimar esa posición. Los laterales en River siempre han sido importantísimos. La idea de jugar con marcadores de punta ofensivos que a su vez también tuvieran buen retroceso para defender de manera correcta siempre ha sido importante a la hora de la obtención de los títulos. Por eso también ha surgido el rumor en los últimos días de que Gonzalo Montiel podría llegar a volver a River, teniendo en cuenta que su actualidad en el Nottingham Forest de Inglaterra no es la mejor. Sevilla cortaría la cesión y a partir de ahí River podría negociar con el conjunto español. Sin embargo, por el momento es solo un rumor, porque River necesita primero que se corte el préstamo, caso contrario no hay ninguna posibilidad. El nombre de Guillermo Varela es importante y su representante sabe que las posibilidades de que sigan Flamengo son muy pocas, y por eso está viendo en qué club del fútbol sudamericano podría llegar a encajar. Si bien es cierto que no lo ha ofrecido directamente a River, como muchos agentes deportivos lo hacen con distintos futbolistas, la realidad es que está viendo justamente estas alternativas y el más grande aparece como una de las opciones más potables. Por la grandeza, en definitiva, que tiene River, y el jugador no perdería tanto prestigio a la hora de pasar de Flamengo a River, más allá de la cuestión económica, y porque obviamente River necesita un lateral derecho titular. En cuanto a la carrera de Guillermo Varela, ha estado en distintos clubes a lo largo de toda su trayectoria. Es cierto que quizás no se ha destacado demasiado en uno específicamente, pero en definitiva ha jugado en el fútbol español, en el fútbol inglés, en el fútbol uruguayo, en el fútbol de Dinamarca, en el fútbol ruso y obviamente actualmente en el fútbol brasileño. Su carrera empezó en Peñarol de Uruguay, en las divisiones juveniles del Carbonero, y posteriormente fue adquirido en alrededor de $3 millones por el Manchester United de Inglaterra. Sin embargo, pasó muchísimo tiempo antes de que pudiera llegar a jugar siquiera un minuto en el equipo inglés, porque en primera instancia estuvo en las divisiones juveniles e inclusive se fue a préstamo al Real Madrid Castilla, que es como si fuera la reserva de River en el equipo español. Allí estuvo una temporada completa, la 2014-2015, hasta volver al Manchester United.
Posteriormente siguió allí por un tiempo hasta que a mediados del 2016 fue traspasado al Eintracht de Frankfurt de Alemania. Luego volvió al Manchester United y terminó yendo nuevamente hacia el fútbol uruguayo para volver a jugar en Peñarol. Después de buenos rendimientos por 2 temporadas en el conjunto de su país, en el equipo en el cual había iniciado su carrera futbolística, el Copenhague de Dinamarca lo incorporó en $2,5 millones. Allí estuvo durante una temporada y media prácticamente, hasta octubre del 2020, cuando se reanudó el fútbol por la pandemia por coronavirus. Se fue a préstamo al Dinamo de Moscú, que finalmente lo terminaría incorporando casi un año después, a mediados del 2021, en alrededor de €1 millón. Flamengo de Brasil depositó su confianza en él y lo incorporó a préstamo a mediados del 2022. Estuvo 6 meses en el elenco brasileño, se acabó la cesión, pero finalmente pudo rescindir su contrato en el Dinamo de Moscú para quedarse definitivamente en el conjunto brasileño. Hasta este momento, en el Flamengo de Brasil, ha disputado un total de 27 partidos, sin goles y con 2 amonestaciones. Es un jugador que verdaderamente se cuida mucho a la hora de tener amarillas y por eso también es importante. Además, ha vestido la camiseta de la selección uruguaya en 14 partidos, hablando de la selección mayor, y 20 cotejos también en la selección sub-20. Fue titular además en los 2 primeros cotejos del combinado celeste en el Mundial 2018, en el triunfo 1-0 sobre Egipto y en la victoria 1-0 contra Arabia Saudita. Posteriormente fue suplente en los 3 restantes cotejos. Uruguay quedó eliminado en cuartos de final al caer 2-0 con Francia, posterior campeón de esa Copa del Mundo. Después llegó a jugar cotejos amistosos, pero en definitiva no tuvo más participación hasta el Mundial 2022. Fue rara su carrera en la selección uruguaya porque fue titular en el Mundial 2018, no tuvo tanta participación entre los 4 años entre Copa del Mundo y Copa del Mundo, pero en el Mundial 2022 empezó siendo suplente contra Corea del Sur, pero jugó como titular tanto contra Portugal como contra Ghana. Fue verdaderamente extraño. Hoy por hoy no está siendo convocado por Marcelo Bielsa, pero si logra tener continuidad en un equipo como el River, claramente volverá a jugar con su selección. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente Guillermo Varela es un jugador de jerarquía y experiencia, es un futbolista que River puede llegar a tener en cuenta de cara al año que viene, pero está claro que luego de lo que ha sucedido en esta semana con la posibilidad del regreso de Gonzalo Montiel, me parece que esa debe ser la prioridad para River, teniendo en cuenta que podría traerlo con un costo bastante bajo. River hoy por hoy, si bien es verdad, como lo dije durante el video, no puede escatimar en gastos a la hora de reforzar el lateral derecho, porque eso sería subestimar la posición. Está claro que Montiel es un jugador probado y a mi entender tendría que ser la prioridad. Si no llega a volver, ahí se abren un montón de posibilidades y obviamente Guillermo Varela deberá estar entre ellas por ser un futbolista que conoce el fútbol sudamericano, que ha jugado competencias internacionales en un equipo grande como Flamengo y debe ser un futbolista que seguro aparezca en una lista de posibles refuerzos para el millonario en el lateral derecho. Además, a los jugadores uruguayos generalmente en el más grande les ha ido muy bien a lo largo de toda la historia. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.